Vamos a ir a Romanos, el capítulo 4. Recuerden su viaje de regreso. Vinieron ayer y regresan esta noche después del culto. Así que recuerden estar orando por ellos, Dios mediante. Romanos capítulo 4. Vamos a leer solamente versículos 6 al 8. Y después nos vamos a dirigir al pasaje que estuvimos desarrollando, empezando a desarrollar, que es Mateo capítulo 9. Dice así, Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8. Este es el lado de la justificación como venimos desarrollando, que es el perdón. Tenemos la justicia de Dios atribuida a nuestra cuenta o acreditada, como nos dicen los primeros 5 versículos, que es también sin obras. Y estos son sin obras también, pero en realidad tenemos un montón de obras que no son buenas y que el Señor no las ha acreditado a nuestra cuenta. Es como dijo David en Salmo 103, no hizo con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Dice así Romanos 4, 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza o el gozo o la felicidad, no de circunstancias, del hombre unido a Dios, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, lo que Dios aborrece, son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón, a quien el Señor no inculpa de pecado. Su profundidad, como ya dije, es muy difícil de conocer y entender, al menos de este lado de nuestro tiempo en la tierra. Vamos ahora a Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9. Deseo leer este pasaje una vez más. Mateo, capítulo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Los otros evangelios, Lucas y Marcos, nos dicen que la ciudad era Capernaum, donde Jesús parece ser que había alquilado una casa. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo. Estaba pensando estos días, meditando sobre el pasaje, cosas que no dije, que he aprendido de vuelta estudiando el texto. Que es interesante cómo el Espíritu de Dios asocia el ánimo del justo o el consuelo del justo al perdón. Déjenme decirles un pasaje nomás que me viene a la mente, que es Isaías 40, versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, porque vuestras iniquidades han sido perdonadas. El consuelo de Dios está asociado al perdón. Dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Otro pasaje, lo estoy citando nomás, que había meditado en este tiempo. El pasaje es este, de David en Salmo 103. Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. No siempre el Señor sana nuestras dolencias, pero en esta ocasión las dos cosas sucedieron. El Señor sanó al paralítico, pero el Señor primeramente perdonó al paralítico. Él dijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y David dijo, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dice versículo 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Esto es lo más lejos de la verdad que estaba sucediendo. Ya entendemos el concepto de los hombres. Jamás se le dijo a Cristo que cuando Él hacía ver a un ciego, o a un sordo oír, o a un paralítico andar, o a un cojo caminar, blasfema.
Jamás se le atribuyó a Cristo blasfemia en base a sus obras creativas. La blasfemia a Cristo es en base al perdón. Es la prerrogativa divina a la cual se le atribuye a Él el perdón. Ellos dicen blasfema. Es hablar mal. Es maldecir. Versículo 4. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Yo creo que esto hubiese despertado cargo de conciencia. Le pasó a la mujer samaritana, cuando estaba delante de Cristo, dice: ve y busca a tu marido. Ella dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has hablado, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. En esto has hablado la verdad. Enseguida ella dijo: debe ser que tú eres profeta. La revelación de su corazón y su pasado fue suficiente para empezar a sobrecargar su conciencia y su corazón. Pero es interesante cómo lo que pasa aquí en este contexto solamente, escuchen bien hermanos, endurece. No ablandó ningún corazón. Por eso es una mentira que los hombres dicen: si yo pudiese ver a Dios, o si yo pudiese ver el obrar de Dios, o si yo pudiese escuchar a Dios, yo creería en Dios. Estaban en la casa de Cristo, escuchando la palabra de Cristo, y de repente son expuestos a la omnisciencia de Cristo. De repente Cristo dice: esto es lo que ustedes están pensando en este momento. Él reveló los corazones de ellos, pero no hubo ninguna convicción de pecado. Dice el versículo 5, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir levántate y anda. Los dos poderes son asociados al poder de Cristo, pero como dijimos la semana pasada, uno solamente requiere el hablar y el otro requirió dar su vida. Yo quiero profundizar sobre esto esta mañana, pero solo para recordarles. O sea, para meramente hablar el perdón, le costaba lo mismo decir a Cristo: levántate y anda, al paralítico, que decirle: hijo, tus pecados te son perdonados. Lo voció, lo dijo de su boca nada más. Pero solamente Cristo, el Padre y el Espíritu sabían el costo, el precio de la redención del alma de este paralítico. Solo ellos conocían el valor del perdón que se le estaba otorgando. La gracia que les estaba dando al paralítico. Solo ellos, la Trinidad, conocía esto. Es como Cristo decir: lo que hago ahora no lo entiendes. Déjeme rehacer la frase. Lo que digo ahora no lo entiendes, mas lo entenderás en la eternidad. Vas a empezar a gozar de esta frase en la eternidad futura. Vas a poder empezar a entender lo que significa: hijo, tus pecados te son perdonados. La comunión eterna con Dios, la bendición de las bendiciones eternas, lo vas a entender, no lo entendés ahora, lo vas a entender después. Con esta pequeña frase: hijo, tus pecados te son perdonados. No entras a entender lo que estoy diciendo ahora. Es que la mayoría de nosotros como creyentes no entendemos lo que significa ser perdonado. No conocemos su altura, de dónde nació ese perdón, no conocemos su profundidad, hasta dónde tuvo que ir Cristo para perdonar. No conocemos la extensión de ese perdón, que lo removió tan lejos del oriente del occidente. No conocemos su profundidad. Pero fíjense lo que sigue diciendo el Señor, tremendo pasaje. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre, este es un término que expresa la humanidad de Cristo. Él se habla a sí mismo, este término. Tiene potestad, es una palabra muy usada en el Nuevo Testamento,
específicamente por Cristo. Lo utiliza en Juan 17 cuando dijo: tengo potestad para dar vida eterna a todos los que me diste. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Yo dije algo de esto que dice Pink en sus 7 frases del Calvario. La Iglesia Católica esto lo parafrasea de otra forma. Dice que Dios tiene potestad para perdonar pecados en el cielo. La Biblia dice que Dios utiliza la potestad en la tierra. Si tú no recibes el perdón en la tierra, nunca vas a obtener perdón en el cielo. El perdón es un tema terrenal. Es ahora. Es en esta vida. Es en los 30, 40, 50, 60, 70 años que Él me da. La potestad, dijo, para perdonar pecados en la tierra. No en el cielo. No en algún momento en el purgatorio esperando que Él me perdone. Hoy los hombres están en un purgatorio. Llamamos un lugar de tormento. Pero ese lugar están condicionados a cierto tormento, pero no va a ser el que van a tener eternamente. Cristo habló en Mateo capítulo 11 que va a haber grados de castigo en el infierno. O sea que los hombres van a sufrir mucho más de lo que están sufriendo ahora. Van a ser llamados de ese lugar de tormento y van a presentarse ante el trono para que Dios les dicte el juicio, la sentencia y lo que merecen eternamente en ese lugar. Dios es justo, no todos los hombres van a sufrir igual. No todos van a recibir el mismo castigo. Como en el cielo, no todos van a tener la misma recompensa. No debemos pensar que todo va a ser igual. Dice Cristo aquí en versículo 6, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Los otros evangelios dicen, solo los fariseos dijeron, solo Dios puede perdonar pecados. Pero la Biblia no habla de que Mauro me debe perdonar a mí. Si yo le hago una ofensa, ¿y yo lo debo perdonar a él? Sí. Pero eso es lo que llamamos perdón relacional. El perdón eterno, el perdón de no ser juzgados eternamente, el perdón de no pagar eternamente mis pecados, solamente lo otorga Dios. Isaías 43:25 lo dice de esta forma: yo soy el que borro tus rebeliones y perdono todos tus pecados. O sea que el perdón es exclusivo de Dios. Entonces, lo que Cristo está diciendo en este momento es que yo en mi humanidad soy el que soy. Yo soy el de Isaías 43. Yo soy el de Números capítulo 14. Yo soy el que perdono la iniquidad. Y dijo, para que sepáis que yo tengo potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, tome tu cama y vete a tu casa. El pasaje presenta 3 milagros. Ustedes se acuerdan en las Escrituras que a veces Dios, para establecer la palabra del profeta, lo establecía con alguna señal, con alguna obra, para afirmar lo que el profeta estaba diciendo. Eso lo dice Marcos capítulo 16. Que Dios daba testimonio a la palabra de ellos con las señales que seguían. Cristo, para corroborar su potestad sobre el perdón. Y tengo que pausar aquí, hermanos, un segundo. Porque el capítulo 9 de Mateo viene del capítulo 8. Y yo decía, qué profundidad. Esto va a ser lo más profundo que digo hoy. El capítulo 8 presenta como primer potestad del Hijo su poder sobre la enfermedad, el leproso, la salud de la suegra de Pedro, el siervo del centurión que estaba enfermo,
Pero después, en el pasaje del contexto de Mateo 8, nos presenta el poder sobre la naturaleza, la enfermedad y la naturaleza. Se levanta una tormenta y Cristo calma el mar y la tormenta. Y Mateo nos dice que tuvo poder sobre las cosas inanimadas. Tuvo poder sobre la enfermedad, pero tuvo poder sobre las cosas inanimadas. Él habló al mar y al viento y le obedecieron. Y los discípulos vieron su poder sobre la naturaleza. Pero después, terminando Mateo 8, dice que se le presentó un hombre endemoniado, gadareno, y tuvo poder sobre el mundo invisible. Y parece ser que, conforme al contexto de Mateo capítulo 8, Cristo ha agotado su manifestación de poder. O que ha desplegado su poder sobre lo invisible. Cristo no, le dijo a los discípulos, no regocijéis cuando los espíritus, los demonios se sujetan a vosotros. Ahí no debe haber gozo. Regocijaos, porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Clase, ¿qué es eso? ¿Qué es que tu nombre está escrito en el cielo? ¡Perdón! ¡Es perdón! Es superior a todo poder que tú puedas tener de parte de Dios sobre un demonio. Que Dios te haya concedido el poder, la potestad de Cristo sobre tu alma. Cuando llegamos al capítulo 9, se introduce el poder más profundo de Cristo. El poder sobre el alma esclavizada al pecado. Es a ella que le rompe las cadenas de esclavitud. Y le dice, hijo mío, eres libre. Te perdono la deuda. No existe más la condenación de la ira de Dios sobre tus pecados. Estás totalmente perdonado. Ve a tu casa libre. ¿Estás bien? Entonces, en Mateo 8 tenemos su poder sobre la enfermedad, su poder sobre la naturaleza, su poder sobre los demonios, pero en Mateo 9 tenemos su poder sobre el alma. Cristo lo dijo de esta forma, Mateo 10, no temáis a aquel que puede destruir el cuerpo y después más nada puede hacer. Temed a aquel que cuando el cuerpo está muerto puedo tomar el alma y echarla al infierno. ¿Saben que me hice pensar un poquito? Acá tengo 2 enfermeras en la iglesia. Y las enfermedades son innumerables. Cuando uno va al hospital, especialmente al Garrahan, al hospital de niños, se encuentra con tremendas enfermedades. Hay una enfermedad que comienza con los músculos y los va atrofiando y nos va quitando el habla, todo eso. Le dije que en la iglesia al norte donde fui pastor había 4 miembros de la misma casa que tenían esa enfermedad. Y llegó un momento que ni podían masticar. Tenían que ayudarse con las manos para poder mover porque se le había atrofiado los músculos acá. Y ellos ya tenían que masticar así. Después se le daba todo líquido y después ya está. Ningún control sobre los músculos. ¿Te sientes fuerte esta mañana? ¿Que tienes alguna potestad de Dios y que te puedes levantar la mañana a vestirte tú solo? Al hombre que trajeron a Cristo estaba totalmente imposibilitado. No podía levantar nada. Déjenme leerles algo de eso. Escuchen. Esto lo dice Hendrickson en su comentario. La enfermedad que se le aquejaba se caracterizaba por la pérdida extrema del movimiento, generalmente causada por la incapacidad de los músculos para funcionar, debido a una lesión en las áreas motoras del cerebro o de la médula espinal. Parálisis. Una y otra vez Jesús sanó a personas de esta índole. Pero este hombre, dice la Escritura, que fue cargado, fue traído por 4. Él no podía hacer nada por sí mismo. Estaba totalmente imposibilitado. Pero déjenme decirles esto esta mañana, queridos hermanos, que este paralítico tenía más poder para caminar por su voluntad que tenía para poder purificar un solo pecado en su alma. Él podía, de su propia voluntad, decirse a sí mismo,
vamos, levántate y anda. Y nunca lo pudo hacer todos los días de su vida, como el paralítico que estaba a la puerta del templo en Hechos capítulo 3, que pasó Pedro y le dijo, levántate y anda. El mismo poder que se ejerció sobre este hombre se ejerció sobre el que estaba en Hechos capítulo 3. La misma persona. Pedro lo dijo. Cristo, a través de la fe en Él, ha levantado a este hombre. No tenía, escuchen bien, a nuestro parecer, ese hombre paralítico postrado que ha estado así por años, uno lo mira y dice, qué situación deplorable. Qué lástima, que inválido, no puede hacer absolutamente nada. Los más saludables han terminado así por algún accidente. No sé si han visto el testimonio años atrás, creo que fue en la conferencia ¿cómo se llamó esa conferencia MacArthur? Algo de fuego extraño. Ahí apareció Joni Eareckson para dar su testimonio. Ella quedó inválida después que se tiró de un muelle hacia el río o el lago donde estaba. Se golpeó la cabeza en una piedra y desde ahí la llevaron al hospital. Y ella tenía creo que 18, 19 años, chica muy bonita. Ahí se fue al hospital, toda la vida tratando de devolverle el mecanismo, devolverle el movimiento de su cuerpo. Quedó paralítica desde el cuello hacia abajo. Ahora tiene algunos movimientos en sus brazos, pero totalmente limitada. Pero ella estaba sana. Ella dijo, mi vida cristiana era una vida mediocre. Y ahora mi vida en el Señor no lo cambio por nada. Mejor estar así. Este paralítico que estaba en la presencia de Cristo, a nuestro parecer, ahí estaba el problema. Pero cuando nosotros estudiamos y vemos con los ojos de Jehová, realmente el problema más serio de este hombre estaba dentro del alma. Escuchen bien, yo anoté algunas cosas que me vinieron a la mente, me pasa esto muchas veces. Él tenía la vida de Dios. Eso es, estaba postrado en una cama, tenía la vida de Dios, estaba viviendo por la vida de Dios que le daba todos los días. Pero en su alma estaba ajeno. Vida de parte de Dios, pero no tenía la vida de Dios en su alma. Cristo lo miró y vio el problema en esencia de su ser, peor que la parálisis que tenía afuera. No se podía comparar lo físico con lo espiritual. El alma estaba totalmente oscura. Día tras día vivía a la luz del sol. Pero como dice Malaquías 4:2, nacerá el sol de justicia. Este hombre comenzó a sentir la luz penetrando el alma con el consuelo de las palabras de Cristo cuando lo miró. No me quiero imaginar todo lo que pasó en ese momento en el corazón de este paralítico, pero déjame decirles que cuando Jesús lo miró, estaba la multitud en su casa mirándolo, y Jesús era de aquellas personas que no tenían temor a nadie, no tenían temor a lo que iban a decir o pensar. Lo miró y le dijo, ten ánimo. Empezó una infusión en el alma incomprensible al paralítico. Si solamente hubiese terminado ahí, hubiese sido suficiente. Y escuchen, él tenía la bondad de Dios, obviamente no en su profundidad, no perfecta, no en abundancia, pero tenía la bondad de Dios que todos los días recibía aliento, vida y todas las cosas. Pero él no conocía la gracia de Dios en su alma. Él tenía la luz momentánea exterior, pero no conocía la luz verdadera del alma. Él podía ver, pero estaba ciego. Podía oír, pero estaba sordo. Podía respirar, pero no tenía vida. Estaba esclavo en su cuerpo físico, pero peor era su esclavitud en la prisión de su alma. 4 hombres para poder llevar su problema físico. Dios para llevar su problema espiritual, su pecado. No requieren muchas personas para ayudarte físicamente cuando estás mal.
Pero para tu deplorable condición en el alma, requiere Dios, tan solo Dios. Y requiere toda la potestad y la vida de Dios para poder llevar tus iniquidades. 4 hombres te pueden traer paralítico a la presencia de Cristo. Pero Cristo dijo, Dios lleva la carga de tu pecado. Jehová cargó en mí. Miró al paralítico y le dijo, Jehová cargó en mí toda tu iniquidad. Vuelvo atrás un segundo. Déjenme leerles esto. Los escribas dijeron que la remisión de los pecados era una prerrogativa divina. Y tenían razón. En esto hablaron bien. En esto hablaron la verdad. Éxodo 34:6 lo dice. Salmo 103:12 lo dice. Isaías 1:18 lo dice. Isaías 55:6 y 7 lo dicen. Pero ¿saben cuál me gusta a mí? Vayamos ahí un momento. Pausamos aquí. Vayamos al libro de Miqueas, el capítulo 7. Miqueas es el Antiguo Testamento. Mi padre siempre decía, y no lo digo, yo lo digo en broma nomás, pero mi padre decía, es donde se pegan las páginas de la Biblia. Decía mi padre siempre. Lo que pasa es que hoy día no usamos Biblias literales, aparte de mi esposa que es una santa, siempre usa la Biblia página, papel. Le dijo, no le gusta usar la otro tipo de Biblia. Miqueas 7, versículo 18. Cuando ustedes leen Miqueas capítulo 7 al principio, hay una descripción aquí del profeta diciendo que ahí me levantaré, pequé, pero Jehová está airado conmigo, pero me va a perdonar. Fíjense el pasaje, por favor. Miqueas capítulo 7, versículo 8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soporté porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz y veré su justicia. No sé si ya te has sentido alguna vez así. Yo me he sentido 1000 veces así. 1000 veces me he sentido así. Me he sentido caído, me he sentido con la necesidad del perdón del Señor. He sentido muchas veces la ira de Dios pasando sobre mí. No debes pensar que Dios no trata con los justos con ira condenativa, pero sí con ira disciplinatoria, siempre. Él sí nos castiga cuando nosotros necesitamos ser castigados, porque la Biblia dice Jehová al que ama, castiga y disciplina. Por eso 1 Corintios, muchos estaban muertos, debilitados e enfermos. Y Pablo lo dice, es necesario que seamos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y Thomas Watson lo dijo bien, que Dios no pasa sobre los justos con ira condenativa, pero sí está airado con el justo muchas veces por la forma en que se está conduciendo. Y Él trae disciplinas a la vida, al hogar del justo. Pero cuando llegamos al capítulo 7, versículo 18, miren lo que dice. ¿Qué Dios como tú? Y saben que esta frase, ¿qué Dios como tú?, es interesante a través del Antiguo Testamento. Lo estuve pensando un poco. Aparece en Éxodo, capítulo 15, cuando salieron pasaron el Mar Rojo, ¿ustedes se acuerdan? Y cuando ustedes estudian este tema, déjenme tirarle unos datos nomás, no son importantes, pero se los doy los datos nomás, que Dios redime a su pueblo de Egipto, y cuando vienen al Mar Rojo pasan dos cosas. Israel pasa por ahí y Egipto pasa por ahí. ¿Y qué pasa? El Egipto queda muerto a Israel, es como Pablo dijo en Gálatas 6:14, ahí yo muero al mundo, y al mundo, Egipto, muere a mí. Ahí sucedió en el Mar Rojo. Eso es lo que nosotros llamamos redención. Enseguida que Dios redime a Israel de Egipto, lo saca de la esclavitud de Egipto, y que Egipto muere a Israel, y ya no tienen más preocupación por Israel, y pasan el Mar Rojo, Israel tiene un cántico. Y es Éxodo 15:11. ¿Qué Dios como tú? Magnífico en santidad, que hace proezas.
¿De qué está hablando? Que luego este mismo cántico de Moisés se vuelve a cantar en Apocalipsis capítulo 15. Y el cántico es del Cordero y tiene que ver con redención, tiene que ver con propiciación, tiene que ver con perdón, tiene que ver con Dios sacando su pueblo de la esclavitud del pecado de Egipto y haciendo que Egipto muera a Israel. Y la alabanza es que Dios como tú, no que hizo el universo, no que hizo el mundo, no que hizo las estrellas, sino que hizo una maravillosa redención y que Dios como tú, que me perdonó. Que Dios como tú, que perdona la iniquidad. Es interesante porque esa frase aparece en Éxodo capítulo 15, en Isaías capítulo 40 y luego aparece de nuevo en Miqueas capítulo 7 y en esas tres ocasiones tiene que ver con redención. Y es una alabanza al Dios Redentor. Y te aseguro que ese que Dios como tú, cuando estés en la presencia de Dios en Apocalipsis 5 y te unas al coro de los millones de ángeles y los millones de santos y los 4 seres vivientes y comiences a alabar al Cordero que fue inmolado y digas, fuimos redimidos de todo pueblo, lengua, tribu, nación, y te aseguro de algo, que esa alabanza y tus ojos derramarán lágrimas y dirás, Dios me perdonó todo lo que fui, todo lo que soy. Tuvo misericordia de mis pecados hasta el extremo. Los hizo alejar de mí. ¡Qué Dios como tú, que perdona la maldad! La alabanza de los profetas está dicho, no, ¡qué Dios tan excelso en su poder! ¡Qué Dios tan grande en el universo! Sí, es verdad eso, queridos hermanos. Pero la alabanza notoria de Éxodo, de Isaías y de Miqueas es, que Dios como tú que perdona. ¿Saben qué? Este paralítico miró a Cristo y no supo. Yo digo que no supo porque miró a Cristo y dijo, habrá dicho, yo calculo, gracias, gracias. ¿Se acuerdan cómo termina el pasaje? El pasaje termina así, ya termino. Escuchen, ¿se acuerdan cómo termina el pasaje en Mateo 9? La gente dice, se asombró, se maravilló. Es más, se les infundió temor, dice Lucas. Lucas dice, estaban temerosos. Queridos hermanos, ellos estaban atónitos, maravillados de que un paralítico camine. Eso es lo que estaba pasando en la tierra. Pero cuando Cristo dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿puedo preguntar a la clase qué estaba pasando en el cielo? ¿Cómo? ¿Estaban qué? De fiesta. Lucas 15 dice, había regocijo en el cielo por un pecador que se arrepiente, por un pecador que había obtenido la misericordia del perdón. En la tierra se maravillaron de una obra física. En el cielo hay gozo no porque un hombre sea sanado físicamente, hay gozo en el cielo porque un hombre es perdonado eternamente. Cristo le dio a ese paralítico perdón eterno, perdón eterno. Y fue la preeminencia, porque lo primero que Cristo trató fue el problema del alma y después el problema físico. Ahora fíjense, miren Miqueas 7, 18 y 19. Él volverá a tener misericordia a nosotros. No sé si te ha pasado que a veces te sentís como David, que no hay una relación paternal correcta. Ustedes recuerden que el perdón en la Escritura se manifiesta en 5 diferentes formas. Una de ellas es el perdón judicial, ese es el perdón eterno. Pero después está el perdón paternal, es el perdón de padre a hijo, es el perdón de comunión. Ese es el que Cristo dijo, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Se rompe. Si en la parte horizontal no hay una relación correcta con los hombres, la parte vertical se corta, hay falta de comunión. Y ese perdón paternal es tan necesario continuamente. Tenía un profesor en el instituto que siempre me decía, Colby, hay que mantener cuentas
cortas con Dios. Tenés que cuando caes, cuando ofendés, cuando decís algo equivocadamente, si mirás a tu mujer en algún momento con malos ojos, a ustedes no les pasa en la casa, pero a mí me pasa mucho eso. Y de repente cruzamos miradas como, ¿qué te pasa? A ustedes no les pasa eso. Esa leve mirada no dulce, no tierna, sino has pecado contra ella o ella contra ti. Debe ser, Padre, he pecado contra el cielo, pero también he pecado contra la tierra. Contra el cielo, renueva esta relación. Contra la tierra, espero que me sepa perdonar y que se renueve esta relación. Él volverá a tener misericordia a nosotros, sepultará nuestras iniquidades y lo echará en lo profundo del mar con nuestro pecado. Oh, querido hermano, no sé cómo expresar esto, pero quiero que vuelvan a Mateo 9 para terminar. Quiero que noten esto. Mateo 9. Miren esto, por favor. Cristo dijo en versículo 6, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, algo que el paralítico quizás en ese momento recién estaba entrando a entender, su altura, su anchura, su profundidad, su longitud. Le dijo, levántate. Clase, pregunto, ¿cómo se puede levantar un paralítico? Esto es algo que hablamos mucho a menudo con Mauro. Esto es un imperativo de Cristo. La gente me pregunta siempre, ¿por qué hay mandamientos si no los podemos cumplir? ¿Por qué hay tantos mandamientos en el Antiguo y Nuevo Testamento si Dios sabe que no podemos hacer nada de lo que Él nos manda hacer? Sé santo porque yo soy santo, por ejemplo. Cristo miró al paralítico, parece ser una burla. Miró al paralítico, le dice levántate. En el momento que le dice levántate, acompaña la palabra de Cristo el poder para renovar todos sus músculos. Él dijo levántate y no lo dejó a su voluntad, sino que ejerció todo su poder en él. Levántate, le dijo, toma tu cama y vete a tu casa. Y la Biblia dice que el paralítico obedeció. ¿Cómo? Por el poder otorgado. Porque le dio toda la gracia y el poder y la fuerza para la obediencia del mandato. Y uno mira y dice, qué buen obediente, que ¿cómo hizo para obedecer? Miren al paralítico. ¿Cómo hizo el paralítico para obedecer? Él obedeció por la palabra de Cristo otorgada. Fue un mandamiento acompañado del poder de Cristo. Ahora yo te digo esto, esta mañana, para terminar. Él mira al paralítico y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo puede hacer eso Cristo? Porque Él puede mirar al paralítico en los ojos y dice, ese adulterio que cometiste, no te lo voy a acreditar a tu cuenta. Ese adulterio lo voy a pagar yo. Ahora, no mucho tiempo de acá, voy a estar clavado en la cruz. Y mi Padre y su ira van a venir sobre mí. Y el castigo de ese pecado va a venir sobre mí. Y como va a ser totalmente pagado y perdonado y tratado y borrado y quitado, te puedo mirar a los ojos y decir, tu adulterio es perdonado. Tu fornicación es perdonada. Tu homicidio es perdonado. Tu lascivia es perdonada. Tu celo es perdonado. Tus pecados te son perdonados. Tengo el poder para hacerlo porque yo di mi vida. Puse mi cuerpo para que el castigo de tus pecados sea sobre mí. Es mucho más difícil perdonarte que decirte levántate y anda. Pero el mismo poder que ejerzo para decirte levántate y anda, se ejerció en mí para borrar tus iniquidades del todo. Una gran diferencia. Que como agarré a una niña, Alma, embragado, y le dije, vení un segundo, Alma, pone tu mano sobre mi boca. Cuando estoy hablando, ¿qué pasa?
Me dijo, sale aire. Si son átomos que golpean el uno contra el otro y llegan hasta la membrana que recibe ese aire, tu oído. Y como el oído no puede interpretar aire, Dios puso detrás de esa membrana millones de traductores electrónicos que interpretan esa señal de aire y la llevan electrónicamente al cerebro y la traducen en palabras. Y es instantáneo, de modo que tú estás escuchando mis palabras, que un átomo golpea contra otro y llega a tu membrana. Y nosotros nos regocijamos con WhatsApp. ¡Yes! Mensajería instantánea. Y Dios dice, sí, eso lo hice el primer día cuando creé al hombre. El oído fue automático. Yo le digo a mi esposa que todo es electrónico. ¿Sabe que cuanto más estudian el cuerpo humano, más se dan cuenta que el cuerpo humano es ¿qué? Impulsos electrónicos. Todo pasa por el cerebro. Nosotros solemos con sensores electrónicos, pero eso va ¿a dónde? Al cerebro. Oímos con sensor electrónico, pero va al cerebro. O sea que todo el mecanismo somos una computadora, querida. Te guste o no te guste, somos electrónicos, todo cableado. Por eso me gustan los cables. El perdón es una potestad solamente divina. Estoy hablando del perdón eterno. Ningún hombre puede venir a Lucas y decirle, te perdono todos tus pecados. Aunque la Iglesia Católica diga que debes confesar tus pecados delante de un sacerdote, no te pueden perdonar los pecados. El único que puede perdonar pecados es Dios. Pero por eso es que Dios como tú, y es la alabanza más grande del cielo, porque es la obra más gloriosa que Dios hizo. Cuando Él dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, estaba diciendo, ahí yo di todo. Yo pregunto esta mañana, si pudiésemos medir qué le costó a Dios hacer el universo. Alguien ha dicho 6 días, wow, un montón de tiempo. En realidad, Dios lo podría haber hecho en 6 horas, segundos, si hubiese querido. Pero se tomó 6 días para entrar a Éxodo 20 y decir 6 días trabajarás. Para establecer un principio. 6 días. Pero el Calvario fue 6 horas. Hay eternamente más en la cruz que hay en el universo. Y el poder que ejerció Dios en el universo no se compara al poder de quitar tu iniquidad. No se puede empezar a medir. Por eso el Evangelio será enseñado eternamente, Efesios 2:7. Dios va a hablar del Evangelio, no de la creación, no de las estrellas, sino del Evangelio. Porque comprimió en 6 horas eterno tema sobre el Calvario, sobre lo que Dios hizo con tus pecados. Eso es uno de los temas. Hay cientos más. Hijo, tus pecados te son perdonados. Es el poder que ejerce Cristo sobre el alma. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana de resurrección, por poder tener a Nahuel y Sabrina una vez más con nosotros visitando. Bendice sus vidas. Pedimos, Señor, que bendigas el tiempo de regreso también, que los guardes con todo bien. Gracias por este tiempo juntos. Bendice el resto del tiempo que compartimos de comunión. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.